Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues vamos avanzando, amén. Estamos avanzando no solamente en el tiempo, ¿verdad? Ya vamos a mediados del mes de octubre y nos quedan 2 meses y medio prácticamente para terminar este año, ¿verdad? Y amén de todo lo que sigue sucediendo, bueno, pues no deja de llamar la atención un tratado que se hizo de paz en Medio Oriente, ¿verdad? De una forma muy peculiar, eh, y que sabemos que esta es una paz temporal. Amén. Y que a final de cuentas está alineada con las profecías, ¿verdad? Que cuando digan los tiempos paz, paz, va a venir de momento destrucción repentina. Y bueno, pues estamos prácticamente en esta época, en este tiempo. Y el día de hoy, amado, yo espero que tú puedas absorber, aprovechar, pero sobre todo, amado hermano, tomar acciones de lo que estamos enseñando, de lo que se está compartiendo. Es siempre un impacto ver la inconstancia de la gente en estos tiempos, ¿verdad? Cuando deberíamos estar más unidos que nunca, donde deberíamos estar más comprometidos que nunca, donde deberíamos estar más metidos que nunca, pero pues tristemente para muchos vemos que las profecías se cumplen, ¿verdad? Porque dicen que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a apagar, ¿verdad? Y decimos que Dios es amor, entonces Dios se apagará en sus vidas. Amén. Y ese es el resultado de una iglesia apóstata de estos tiempos. La conferencia del día de hoy se llama La Tentación y es una conferencia importante porque debemos tomar en cuenta lo que se nos enseña para no ser engañados. Amén. Como el diablo. Yo estoy convencido. ¿Cuántos están seguros que el diablo se sabe más Biblia que muchos de ustedes? ¿Ah? Que él conoce las escrituras perfectamente bien, ¿verdad? Y que eso lo ha usado desde el inicio, ¿verdad? Desde la época de que el hombre existió en la tierra con Adán y Eva, ¿verdad? Para poder hacer tropezar al ser humano, ¿verdad? Usando la misma escritura, ¿eh? Como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Ahora, vamos a describir en primera instancia lo que se define como tentación. Para empezar a entrar en materia, tentación es una incitación a hacer algo que se sabe que está mal, en desobediencia a Dios, actuando directamente contra su voluntad, ¿verdad? En pocas palabras, es peligrosísimo en estos tiempos que nos llamamos la generación del arrebatamiento, ¿verdad? Que los que estamos en el camino del Señor tengamos mucho cuidado a no tentar a Dios, ¿verdad? Y tentamos a Dios cuando sabemos, amado hermano, que algo de lo que estamos haciendo o nos estamos conduciendo está mal, ¿verdad? Y usamos, ¿verdad? Ya como cristianos, ¿verdad? La misma Biblia para justificar, ¿verdad? Nuestra desobediencia a Dios. Eso es tentar a Dios. Y eso, evidentemente, pues trae repercusiones, ¿verdad? A muchas personas les costó la salvación, ¿verdad? Y vamos a poder observar el día de hoy la importancia que tiene el poder tener muy en cuenta el no caer en esta situación. Vamos a empezar por observar algo que es tan famoso para nosotros como la tentación de Jesús, ¿verdad? En Mateo, vamos a verlo a través del Evangelio de Mateo capítulo 4, dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿verdad? Es decir, para hacer algo que está mal. O sea, ¿qué estaba haciendo? El diablo iba a tratar de hacer caer a Jesús en algo que está mal. Entonces, como de entrada ya decimos, ¿cómo es posible que ya lo va a querer hacer caer a Jesús? ¿Ah?
Bueno, pues esto lo dejó escrito, ¿verdad? Los evangelios. Y sí, el diablo, ¿verdad? Se atrevió a tentar a Jesús. Dile a tu hermano, imagínate si se atrevió a tentar a Jesús, que no se atreva a tentarte a ti. ¿Ven? Y eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. Dice la palabra de Dios, versículo 2, y después de haber ayunado, fíjate cómo llegó Jesús preparado para la tentación. ¿Cómo llegó Jesús? Ayunado 40 días y 40 noches, y entonces tuvo hambre. Y vino a él el tentador, ya es como le llaman al que hace hacer las cosas incorrectas, justificando que están correctas, eso es diabólico. Y entonces el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, fíjate que podemos describir cada tentación, ¿verdad? Y vemos la primera tentación básica, ¿verdad? El hambre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no dejará sin sustento a ninguno de sus hijos, ¿verdad? Y eso es algo bonito, pero, ¿verdad? El diablo utilizó esa promesa, y ahorita vamos a poder entender esto, para poder tentar a Jesús, ¿verdad? Para hacerlo caer. Decir, oye, pues es que si es una promesa que tú sabes, Jesús, pues di que se conviertan en pan y come. Entonces, Jesús le contesta con la misma Biblia, ¿verdad? Y dice, es que no solo de pan vive el hombre. Y esto empezamos a reflexionar, amados, porque es muy fácil justificar nuestras acciones, nuestras conductas y nuestras decisiones desde un enfoque de nuestra propia perspectiva de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Jesús, que da un enfoque 360 de la palabra de Dios, le contesta con la misma palabra y le contrarresta diciendo, eso no está bien porque no solo vive de pan el ser humano, sino de la palabra de la boca de Dios. El diablo siguió insistiendo, fíjate que no se para ahí, ¿verdad? No cae en la primera, vuelve a insistir en la segunda. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjate, ¿qué le dijo el diablo? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Pues lo dice la Biblia. Y entonces Jesús, ¿verdad? Le dice, bueno, sigue el diablo diciendo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. Suben la palabra también, ¿verdad? Qué importante es decir también, ¿verdad? Dile a tu hermano, apréndete la palabra también. No solamente tu punto de vista, sino que hay siempre también, ¿verdad? También lo que dice Dios, no lo que piensas tú o la parte de la escritura con la que te quedas tú, sino dice también. Y dice, también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué importante es salir victorioso de la tentación. ¿Amén? Ahora bien, vamos a entender, amado hermano, que dentro de este principio, ¿verdad?, de la tentación, hay muchos puntos de vista, hay muchos enfoques de poder ver un texto bíblico y de poder observar la palabra de Dios. Por ejemplo, si aquí tuviéramos varias cámaras, ¿verdad? Hay una cámara frontal, tuviera una cámara lateral,
a mi derecha, a mi izquierda, en la parte de arriba o en la parte de atrás, todas las cámaras tomarían un mismo objetivo, sin embargo, con un diferente enfoque. ¿Ven? Y tenemos que entender que la Biblia, amado hermano, podemos ver los evangelios, cómo nos relatan, por ejemplo, la vida de Jesús, ¿verdad? Ninguno de ellos es desacreditado, todos son acreditados, pero cada parte de los evangelios y dentro de los mismos evangelios dan un enfoque diferente de Jesús, siendo el mismo objetivo. Amén. Y eso nos debe servir porque cuando leemos a estas alturas la escritura, debemos comprenderla, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que le agrada y de lo que dice Dios y no de lo que a mí me conviene. Esto es muy importante. Como seres humanos tendemos, ¿verdad?, a querer apropiarnos siempre los beneficios. Ahora que estamos llevando a cabo programas de mercadotecnia en la compañía para promocionar servicios, ¿verdad? Siempre se buscan palabras que llamen la atención, ¿verdad?, de la gente. Y una palabra que le gusta a la gente es gratis. Decimos, oye, es que si tú pones esto es gratis, entonces la gente va, ¿verdad? Y en la Biblia a la gente le gusta también lo que es benéfico para nosotros, ¿verdad? Nos gusta apropiarnos, ¿verdad?, de lo que no nos cuesta nada, de lo que es gratis, ¿verdad? Como la misma salvación, decimos, es que esto es mío, pero dejamos de ver el enfoque de Dios, ¿verdad?, donde se deben de cumplir las condicionantes para obtener eso que Dios está ofreciendo. Y esto es muy importante porque hoy muchos cristianos o de los que se dicen cristianos se quedarán, ¿verdad? Se quedarán porque solamente están viéndolos desde su punto de vista, desde su propio enfoque. ¿Ven? Tratan de ver el mismo objetivo que es Jesús, pero desde su propio enfoque. Y se están perdiendo muchas. Por ejemplo, vamos a ir viendo, ¿verdad?, algunas promesas versus las condicionantes que tienen estas promesas. Voy a hacer un ejemplo rápido, amado hermano, del Evangelio de Juan para explicar un poco más lo que estoy hablando. En el Evangelio de Juan se presenta a Jesús de diferentes enfoques, siendo el mismo objetivo. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús Dios, Jesús Salvador, ¿verdad? En Juan capítulo 1 se presenta a Jesús como el verbo y habla que efectivamente, ¿verdad?, el verbo, es decir, la palabra, ¿quién es la palabra? Es Dios, ¿verdad? Y podemos observar, para que lo aprendas, en Juan 2, ¿verdad?, se habla de la calidad, ¿verdad? El enfoque que deja el versículo de la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán, habla de que Jesús no convirtió simplemente agua en un vino común, sino se encargó de que esa conversión tuviera la máxima calidad. Y esto es algo, amado hermano, que cuando vemos diferentes partes de vista de todos los enfoques, nos da una exactitud clara, objetiva de lo que Dios, ¿verdad?, quiere transmitirnos. Es decir, en primer lugar, ¿verdad?, la palabra es Dios, entonces es veraz, es verídica, ¿verdad? No hay engaño en ella, es completa. Lo que dice la Biblia tiene toda la razón, por encima de toda opinión humana. Lo que dice la Biblia es la razón absoluta. Número 2, cuando Dios hace algo, no lo hace a medias. ¿Ah? Cuando Dios hace algo en beneficio de las personas, cuando Dios se presenta para poder manifestarse en favor de alguien, siempre va a dar algo de calidad. ¿Ah? Para que no pensemos que Dios nos da cosas no de calidad. Cuando Dios da las cosas, nos las da de calidad. Ahora bien, en Juan 4 nos habla, amado hermano, de que Dios siempre va a saciar. Se presenta
como el agua, ¿verdad? Que va a satisfacer algo tan grande como nos da, que es la sed. Dios va a ser siempre suficiente. Algo que es importante ver desde este enfoque de Jesús es que la suficiencia que la gente necesita y que vive la gente anhelante, ¿verdad? Algunos buscan satisfacerse en la autorrealización profesional, algunos en la familiar, ¿verdad? Algunos en la física, estoy hablando de su cuidado físico, algunos, ¿verdad? En sus logros, en sus placeres. El único que da la saciedad que el ser humano necesita es Jesús. Entonces, Jesús es nuestra saciedad, ¿verdad? Cuando la gente entra en depresión, cuando la gente anda ansiosa, cuando la gente anda insatisfecha, cuando la gente anda como con un sentimiento de no satisfacción, cuando la gente anda incompleta, cuando la gente no se siente plena, cuando la gente no se siente realizada, cuando la gente no se siente feliz, Jesús es el que sacia, ¿verdad? Entonces es el enfoque también que en el mismo Evangelio de Juan nos da de Jesús. Y luego podemos seguir revisando, nos vamos hasta el versículo, el capítulo 6, ¿verdad? Donde vemos, amado hermano, que nuestra esperanza para que nunca nos falte nada, ¿verdad? En un mundo en el que vivimos, donde todo el mundo está corriendo para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Su provisión, donde se invierte mucho tiempo, Jesús es nuestra provisión, ¿verdad? El milagro de la sobreabundancia que dio con tan solo unos panes y unos pescados, hablan de un enfoque de que es un Jesús de provisión. Y que debemos saber, amado hermano, que lo único que necesitamos nosotros es enfocarnos en ese Jesús, que estamos viendo toda la integridad que tiene y que Jesús es provisión también, que no debemos angustiarnos por los momentos tan caóticos financieros que estamos viviendo, que no debemos de preocuparnos por lo que vamos a vivir los años que vienen, ¿verdad? Con la crisis, con las situaciones de guerras, sino sabemos que Jesús es nuestra absoluta y total provisión, ¿va? Hoy es muy triste, ayer estaba hablando con una persona y me daba cuenta cómo hay muchas muchachas, ¿verdad? Hay muchachos también que buscan el sentirse seguros en su provisión, entregando su cuerpo y entregando su vida a personas que no son convenientes, ¿verdad? Porque lo que están buscando es simplemente una provisión. Y debemos aprender que ni los trabajos, ni los patrones, ni las empresas, ¿verdad? Ni los gobiernos, ni absolutamente nada de lo que tú puedas imaginar es la provisión que necesita el ser humano, y la única provisión es Jesús, ¿verdad? Podemos observar ese enfoque también en Juan, ¿verdad? 9, donde vemos que no hay nada imposible para Dios. Que el enfoque también que vemos de Jesús es un Jesús poderoso, donde había una persona que tuvo que esperar muerto, ¿verdad? No nada más 3 días, 4 días, ¿verdad? Donde el cuerpo ya estaba pues echando agua, ¿verdad? Ya reventado, donde podíamos decir que era imposible haber una resucitación de esa magnitud, que no había posibilidad alguna, que no había ningún médico, ningún brujo, ningún poder, ¿verdad?, que pudiera hacer que ese cuerpo totalmente descompuesto volviera a tomar vida, ¿verdad? Funcional. Y vemos un Jesús que es el Dios, ¿verdad?, que todo lo puede. No hay nada, absolutamente nada que Jesús no pueda hacer. Nada, ni siquiera resucitar un muerto. ¿Ah? Jesús puede hacer absolutamente todo y que no hay limitación para las cosas que Jesús puede hacer. Entonces, vemos un enfoque de Jesús, ¿verdad? Con poder, como Dios, no nada más como los testigos de Jehová que lo humanizan nada más, ves desde el punto de vista humano. Jesús fue hombre, Jesús tenía carne, huesos, sufría, lloraba, ¿verdad? Lo veías con un cuerpo,
pero Jesús es Dios. Y no debemos olvidarnos jamás que el poder de Dios no tiene límites. Eso es algo importante de ese enfoque de Jesús. Podemos observar, amados hermanos, que Jesús, ¿verdad? En Juan 11, ¿verdad? Si algo anhela el ser humano es la vida, Jesús es la vida misma. Debemos ser claros, ser muy objetivos en que todo lo que vemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo es la vida misma, ¿verdad? Que no importa, amado hermano, que el día de mañana, ya sea porque te mueras de una forma natural o porque haya una guerra o porque pase alguna circunstancia o situación, cuando tu enfoque de Jesús es claro, entonces siempre tendrás una vida permanente porque Jesús es la eternidad misma. Y debemos tener muy clara, ¿verdad?, la esperanza en todos los enfoques de Jesús. Podría llevarme más tiempo de revisar el evangelio, ¿verdad? No nada más de Juan, cualquier otro evangelio, y poder ver, amado hermano, los diferentes enfoques de los que los mismos escritores, ¿verdad? En este caso el apóstol Juan dio de la persona de Jesús de diferentes puntos de vista, pero todos los enfoques son correctos, pero deben de ser íntegros y completos para tener una objetividad precisa de lo que estamos entendiendo, en este caso en el ejemplo de la persona de Jesús. Amén. Ahora bien, en función a esto, amada iglesia, tenemos que entender que muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que quisiera, amado hermano, no estar agotado. ¿Cuántos se les ha hecho pesado este año el trabajo, que llegamos sin fuerzas? Apenas me decía, hay una hermanita, es que estoy bien cansado, pastor. Que pues sí, pues es que el trabajo es así, ¿verdad? Es cansado, es fastidio. Hay veces que los que llegamos a tener un trabajo, también, no nada más físico, sino anímico o intelectual, pues llegas con las neuronas quemadas, o sea, literalmente llegas fundido, ¿verdad? Y ya no, el procesador, ¿verdad? Como que ya le cuesta trabajo sacar ideas, quieres distraerte, quieres como descansar, ¿verdad? Y déjame decirte, amado hermano, que ni las vacaciones, ¿verdad? Más preciosas que te puedas imaginar, te va a traer un gran descanso como lo podrá hacer Dios. Y debemos entender, por ejemplo, hay una palabra en Isaías y vamos a empezar a ver algunos enfoques para poder entender, amado hermano, que la Biblia no la podemos consumir de forma parcial, que no podemos apropiarnos, ¿verdad?, de las promesas de una forma parcial. Déjenme darles un ejemplo que vi hace unos años, muy lamentable, ¿verdad? Sucedió en México. Hace algunos años, algunos pastores, ¿verdad?, estaban bajo unos candidatos, oraban por un candidato en particular, y le decían y le declaraban que tú ibas a ser el próximo presidente y que ibas a ser un gran presidente y que ibas a revolucionar al pueblo de México y que ibas a ver nacer el milagro de México en el mundo y que, no, y estas personas hacían declaraciones, ¿verdad?, de parte de Dios, ¿verdad?, diciendo, yo declaro, ¿verdad?, que tú serás. Y eso lo he visto durante muchos años, ¿verdad? Pero cuando no es la voz de Dios, cuando no es el enfoque íntegro de Dios, entonces es una tentación, ¿verdad?, hacia Dios, porque Dios nos lo dijo. A Jeremías le pasó mucho, ¿verdad? Y vemos profetas que profetizaban, ¿verdad?, cosas en favor de que tú vas a ser próspero, que tú vas a ser un gran empresario, que tú vas a ser un gran profesional, que tú te vas a casar con el hombre más guapo y precioso que pueda haber en toda la integridad de la palabra, que tú vas a obtener maravillas. Y he visto declaraciones y declaraciones y declaraciones. Pero volteate a ver, la realidad es otra, ¿verdad? Y tenemos que ver, amado hermano, que con Dios no podemos jugar. Eso es tentar a Dios. Cuando hablas algo que Dios no te habla, eso es tentar a Dios, ¿verdad? Porque Dios no te avala. Pues, hijo Dios, yo no estoy, ¿verdad? Ellos no están en mi secreto, dice el Señor.
Porque cuando la gente está en el secreto de Dios, entonces sí escucha la voz de Dios y la voz de Dios siempre se va a cumplir. Y eso es importante porque mucha gente cree y vive un engaño que las partes parciales que ha tomado de la Biblia son suficientes para justificar su mala conducta delante de Dios. Y esto es importante en estos tiempos. Entonces no podemos, ¿verdad? De ninguna manera tentar a Dios. Hay gente que no cambia, amado hermano, y lo ves y dices, es que esa persona es la misma de toda la vida, ¿verdad? Yo conocí hace muchos años una muchacha, ¿verdad? Una señora, que era le decía a la hermana Doña Angustias. Toda su vida estaba angustiada y hablaba y opinaba con el pastor y decía, ay, pastor, y se angustiaba. Decía, hermana, ya lleva usted varios años, usted sigue siendo una persona muy aprensiva, ¿verdad? Todo lo ve gris, todo lo ve adverso, siempre es preocupante. Y la idea es que la palabra de Dios forma. Dile a tu hermano, la palabra de Dios forma. La palabra de Dios cuando es sin mancilla, y la mancilla puede ser la voluntad o la necesidad de querer ver nada más la parte parcial de la palabra de Dios en mucha gente, es cuando no forma, ¿eh? Porque se conforman con lo que la palabra de Dios dice a su conveniencia y con eso se quedan. Pero hay otras partes de la palabra que componen esa integridad y que lo que busca es la formación de la gente como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, amado hermano, por eso vemos tanta inestabilidad en la iglesia actual, en la iglesia moderna, en la iglesia del presente, ¿verdad? Hermanos que van años y dices, oye, ¿cómo es posible que la hermana años, venía ahí como el cometa Halley, pero ya de momento, ¡pum! ¿Cómo es posible que al día de hoy haya gente que cambian a Dios por un plato de lentejas, donde la lenteja ya puede ser un hijo, una hija, un esposo, una esposa, ¿verdad? Un placer. Y podemos observar que esa gente no está siendo formada por la palabra de Dios. La palabra de Dios no está ocasionando lo que la misma palabra dice, una vida nueva, una renovación, ¿verdad? Un cambio para una vida diferente. Y debemos ver, amado hermano, que en estos tiempos no podemos quedarnos con parcialidades de la palabra de Dios. Imagínate la gente que ni la lee, no, pues menos. Es gente que definitivamente sigue siendo tentada por el diablo y engañada por el diablo, llevándola, ¿verdad? Como un papel que sopla un viento vacío y que lo lleva de un extremo a otro y jamás lo hace estar firme en su vida, ¿verdad? Son gente cambiante, de contentillo, sin definición, sin identidad, sin convicción, ¿verdad? Siempre llevados por las circunstancias y las situaciones y no por la verdad de Dios. Esto es importante. Amén. ¿Sí vamos avanzando? Vamos a observar, por ejemplo, en Isaías 40:31, dice la palabra de Dios, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, dice el Señor, caminarán y no se cansarán. ¿Ah? Fíjate qué hermoso es esto. ¿Cuántos quisieran no cansarse de esta vida? ¿Cuántos quisieran tener el mismo ánimo que cuando fue la primera vez que te impactó Jesús? ¿Cuántos quisieran seguir estando con esa luz, esa alegría, ese ánimo pronto, esas ganas de servir, esas ganas de compartir el evangelio, esas ganas de estar presente, esas ganas de no faltar, esas ganas de estar listo para la oración, listos para la intercesión, listos para la evangelización, listos para los estudios, listos? Pero desafortunadamente mucha gente ya se cansó. Mucha gente ya se fatigó. Mucha gente ya no avanzó. Y es que ahí viene, dentro del mismo versículo, dice, pero los que esperan en el Señor. Y entonces dice, es que yo sí espero en el Señor.
Pero a ver, si en verdad esperas en el Señor de una forma integral, ¿verdad? La promesa se debería cumplir en tu vida y no deberías de ser un cartucho quemado a estas alturas. A mí me da la atención un hombre, no sé si todavía viva, el hermano Mayer. Yo lo conocí hace muchos años, un viejito que estuvo en la Segunda Guerra Mundial norteamericano, misionero en México, ¿verdad? Wayne Mayer. Este hombre, desde que yo lo conocí, era un anciano. Lo conocí hace 20 años atrás, ya era un anciano. Y el Señor compartía en su limitación física con la misma energía y el entusiasmo que cuando les compartió en un buque de guerra a los marines norteamericanos que iban hacia Alemania. Y esa palabra se estaba cumpliendo en ese hombre, porque a pesar de la edad, el hombre todavía tenía ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque se cumplía la primera parte del versículo. Era un hombre que seguía esperando en el Señor. Pero hay mucha gente que ya no espera en el Señor. Se quedan con una parte de decir, es que sabes que si yo soy salvo, ¿verdad? Si ya Jesús pagó por mí, yo puedo hacer de mi vida lo que sea. Yo puedo andar de un lado para otro, puedo drogarme, puedo alcoholizarme, puedo ir con prostitutas, puedo hacer de mi vida un desastre. Al fin, Jesús pagó por mí. No te equivoques, porque esa es precisamente la forma en que Satanás tienta las vidas de los ignorantes. Y hay mucha gente que vive un engaño cristiano. Hay mucha gente que los puedes ver y dices, es que no es posible que Jesús no haya hecho efecto y estragos en tu vida. ¿Cómo esa posibilidad de esa persona de Jesús que acabamos de ver en Juan, con todas esas características, no ha podido cambiar tu vida? No había podido formar tu destino. Es que el problema es que esa persona fue una persona que se quedó solamente con su enfoque de su propia conveniencia. ¿Ah? Y es muy triste, ¿verdad? Porque sí lo vemos con la gente que no participa, con la gente que ya, la pandemia fue un reset, yo siempre se los he dicho, hace 5 años. Nos lo dijo el Señor, ¿se acuerdan que sí habló el Señor en lo secreto de esta iglesia y nos dijo, va a venir una sacudida de aquellas? ¿Por qué? Porque era necesario y para muchos esos tiempos de pandemia los aumentó, ¿verdad? Los tiempos que tenían dispersos lo invirtieron para llenarse del Señor, de ver todo el enfoque completo del plan de salvación, de las promesas de Dios, pero muchos de ellos se quedaron con su propio enfoque y andan por ahí divagando pensando que son salvos. Y tenemos que ser muy cuidadosos, amados, porque cuando los hechos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, nuestros hechos nos delatan, nuestros frutos nos delatan, decimos, es que entonces puede ser que yo no esté con el enfoque correcto y me haya quedado con un enfoque muy parcial según mi conveniencia, ¿verdad? Y así no es Dios. Tenemos que conocer a Dios en los 360 grados. ¿Amén? ¿Sí estamos o no? Deuteronomio 7:9 dice la palabra, Él es Dios fiel. ¿Cómo es Dios? Quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. O sea, cuando yo veo esto, digo, a ver, yo debo estar tranquilo en un mundo tan violento, ¿eh? Estamos viendo los asesinatos por todos lados. Dije, mis hijos, ¿verdad? Luego piensas en quién. Mis generaciones son mis hijos o tus nietos. Y yo quiero que estén bien. Y entonces yo tengo que ver por mí y ver si en este versículo, fíjate el enfoque, dice la Biblia, Él va a cumplir su pacto por 1000 generaciones de mi vida. O sea, mis hijos están asegurados, pero, y va a derramar su amor
¿Sobre quiénes? Y entonces viene un enfoque hacia mí. Si yo amo a Dios. Y entonces cuando veo que en mis hijos pasa algo, déjame decirte que no se han fallado mis hijos. Si yo me digo cristiano, es tal vez yo no amo a Dios como Dios desea que sea amado. Y lo amo desde mi propio interés. Uy, qué duro. Porque Él cumple su promesa, Él va a ver por tus hijos y por tus nietos. La única condición es que tú ames a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. No algunos. ¿Ah? Entonces nos esforzamos y decimos, es que si yo estoy convencido que amo al Señor, a pesar de mis fallas, pero yo amo al Señor, entonces mis hijos y mis descendientes habitarán seguro. Y qué peligroso es que ahora que estamos en esta época, ya el final de los tiempos, tú todavía tengas dudas si estamos cumpliendo este versículo tan importante. Es una promesa hermosa. Imagínate dejar este mundo con la garantía de que tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia va a estar bien. Pero no depende de ellos. Depende de que si se presentó Jesús en tu vida, tú hayas mostrado que verdaderamente le amas. Ups. Ahí entonces empieza a cobrar sentido y dices, oye, qué importante es el amor a Dios. Qué importante es ver el enfoque completo de Jesús. Qué importante es la iglesia, qué importante es la congregación, qué importantes son los hermanos, qué importante es el estudio de la palabra, qué importante es la oración conjunta, qué importante es el servir. Porque de ello dependen la mayoría de las promesas del Señor. Y lo vamos a ver. Entonces hay gente que en la pandemia se quedó. Y al día de hoy vive en una situación, ¿va? Es que ya después de 3 años ya creo que me voy a congregar, pero de vez en cuando también. Y si no, pues ya no hace falta. Pues, la pandemia me enseñó a hacer homeschooling y home office, y ahora puedo hacer home iglesia. No hay bronca. Entonces ya desde la comodidad de mi casa yo no tengo tema. Al fin se desarrolló más la tecnología, me conecto remotamente, veo los videos. No hay por qué hacerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, entonces vamos a ver ese versículo que dijiste, Charlie, vamos a ver, vamos a comparar Juan 3:16, si les parece bien, porque Juan 3:16 habla de salvación, ¿no? Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todos, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces viene la congregación, la definición del original, creer. Porque entonces, si no lo entendemos, pues cualquier persona que diga yo sí creo en Dios, ¿va? Y lleva de su vida un desorden, no puede ser igual a una persona que también dice que cree, pero que lleva de su vida un orden respecto a la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? Porque a la gente siempre le gusta, acuérdense, lo gratis, ¿verdad? No, pues yo sí creo, yo estoy del otro lado. No, amado, pues no es así. Dice la Biblia ahora, comparado con Hebreos 10:23 al 25, dice, mantengámonos firme, sin fluctuar. A ver, dile a tu hermano, ¿ya ves qué importante es creer manteniéndote firme, sin fluctuar? Es decir, aquí no se valen las temporadas. Aquí no se vale con que, es que se enfermó mi perrito y entonces yo dejo de venir toda una temporada. Dice la palabra de Dios, sin fluctuar, firmes, sin fluctuar. La profesión de qué? De nuestra esperanza. Yo espero en el Señor.
Yo no espero en el gobierno, yo no espero en el esposo, yo no espero en la esposa, yo no espero en el trabajo, yo espero, ¿verdad? Yo tengo esa esperanza porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Y entonces empieza a ver, qué importancia es la colaboración grupal para Dios. ¿Ya viste? ¿Cómo empiezas a hablar con fe con la situación grupal? Dice la palabra de Dios, considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Qué es estimular? Cuando se te duerme un pie, un brazo y te estás pinchando para que reaccione. Es decir, pícale ahí la cosilla a tu hermano, es estimúlalo. ¿En qué? En el amor. Fíjate qué importante. No es autoestimulación, es estimulación al amor y a las buenas obras. Y ahí quiero hacer un paréntesis, ¿va? Porque si vemos un solo enfoque, es que yo lo hago así, pastor. Yo estoy en mi casa, ¿va? Yo estimulo a mi hijo, a mi esposa, a mi perro, a mi vecino. ¿No? Dice la palabra de Dios que también los malhechores aman a sus hijos y a sus esposas. Entonces, hay una diferencia. ¿Sí entendemos? Porque entonces nada más estamos viendo una parte, un enfoque limitado. Y eso es ser tentado por Satanás. ¿Qué hace Satanás? Tienta tu mente y te lleva un engaño de una supuesta fe. ¿Amén? Y la Biblia nos está enseñando estimularnos en el amor y en las buenas obras. No nada más para los de adentro, para los de afuera. No dejando, y entonces ya termina diciendo, no dejen de congregarse, o sea, no dejando de congregarnos. Ahí ya habla de la iglesia. ¿Sí estamos o no? No dejando de congregarnos, como algunos ya lo hacen por costumbre. ¿Cuántos tienen la costumbre de no congregarse? Dice, no vinieron. ¿Ah? No puedes, porque entonces, ¿dónde está esa convicción? ¿Dónde está esa salvación? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa convicción? ¿Dónde está ese Jesús que todo lo puede? ¿Dónde está ese Jesús que todo lo provee? ¿Dónde está ese Jesús que todo lo sacia? ¿Dónde está ese Jesús que hace calidad? ¿Dónde está ese Jesús que es la vida? Porque en tu vida no está. Cuando no, ¿va? ¿Se acuerdan de la fe? Muéstrame tu fe, yo te muestro mi fe por mis hechos, ¿verdad? Por lo que hago. O sea, realmente yo sí soy una persona de convicción que no dejo de congregarme como algunos lo hacen, sino que al revés, trato de exhortarme, ¿verdad? Y exhortarlos, sobre todo cada vez que veo más cerca la llegada del Señor. Y parece que esta palabra que se escribió hace 2000 años, la generación actual, que ya es la generación del rapto, la ven como si fuera hace 2000 años atrás. Y la mayoría de la gente al día de hoy no se congrega. Son fluctuantes porque tienen un enfoque parcial del mensaje de salvación del Señor. Y qué triste es que piensen que están totalmente en la seguridad. Eso es tentación, ¿verdad? Del diablo en sus vidas. ¿Quién dice amén? Fíjate, que vamos a ver. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto otra vez. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué es enderezar nuestras sendas? ¿Cuántos vamos bien? ¿Cuántos estamos caminando bien? Pues es una buena pregunta para estos momentos, ¿o no? Bueno, dice esta palabra, ¿verdad?
que confiamos en Él con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestro criterio ni nuestro pobre enfoque. Porque si le confiamos de todo corazón y le reconocemos al Señor ante todo, Él se va a ocupar de enderezar mi vida. O sea, no va a enderezar la vida de la gente que no cumple. ¿Qué? Que confía en el Señor. Y entonces ves vidas, es lo más triste. O sea, lo más triste es ver un cristiano siempre que vive con vidas limitadas. O sea, cuando ves el enfoque de Jesús, ¿Jesús qué es? Calidad. Y ves una persona que se dice cristiano y vive sin calidad, dices, híjole, tantos años y todavía no tienes una buena calidad de vida. Estoy hablando en general, ¿eh? Que tu calidad es deteriorada, que siempre estás limitado, que siempre estás menguado, que siempre estás enfermo, que siempre estás escaso, que siempre estás cansado, que siempre estás abrumado, que siempre estás aburrido, que siempre estás estresado. ¿Dónde está la calidad de Jesús? Porque Él dice que Él va a hacer, ¿qué va a hacer Jesús? Ayudarme en esas áreas. La gente que siempre se anda quejando, que no tiene y no tiene y no tiene, y pasan los años y nunca tiene, ¿qué no es un Dios de provisión? La gente que siempre se anda diciendo, es que no sé qué me pasa, pasó, me siento como, ya está hablando así. Los angustias modernos y vacíos, me cuesta trabajo. ¿Qué no es el Señor de saciedad? ¿Qué no Jesús te basta? Y podemos seguir hablando de los enfoques de Jesús, pero el cristiano, el que verdaderamente, y vemos las condiciones otra vez, el que confía en el Señor, el que trata de ver al Señor en los 360, el que puede aceptar a pesar de no poder, pero que ve al Señor y que lo ama y que se esfuerza en buscarlo y en agradarlo, el Señor se encarga de su vida. Dale un aplauso a Jesús. Voy a terminar con 2 versículos más. Mateo 11:28 dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Va? Y esta promesa de hacernos, ¿cuántos están cansados? Dice la palabra de Dios que los jóvenes, flaquean, dice, estás bien chavo. Yo estaba recordando, fui a Toluca en la semana y me acordaba cómo en Constituyendo empieza la carretera, ¿se ha sido? Allá. Yo corría desde casa de mis papás hasta allá y hasta allá le da la vuelta corriendo y me regresaba. Yo estaba bien loco, más de 30 kilómetros corriendo y era mediodía, pues estaba preparado para el maratón. Dije, bueno, pues tenía 17 años, o sea, pues estaba nuevo. No, hermano, hay jóvenes de 17, 18, 19, 20 que se quitan la vida porque están bien cansados. Sí. Y entonces, esta promesa de que Dios nos va a hacer descansar está supeditada, amado hermano, a que nos acerquemos al Señor confiadamente. En que para Dios no hay nada imposible, en que las cargas tenemos la gran seguridad que si las dejamos a los pies del Señor, Él se va a hacer cargo de nosotros y que no tienes que estar cargando con la preocupación si mañana te despiden, si no te van a aumentar, si va a entrar la crisis. No te puedes ocupar de las cosas que no puedes cargar. Es una enseñanza primaria de la persona de Jesús. Incluso cuando Jesús los mandó a compartir, dicen, regrésate, ven, tú. Dejen todo. Dejen todo, no lleven nada, dejen todo. Pero siempre y cuando estés en el camino del Señor. ¿Qué pasará mañana? ¿Me mantendrá Dios mi vida? ¿Me mantendrá Dios mi calidad? ¿Me mantendrá Dios mi provisión? ¿Me mantendrá Dios mi salud? ¿Me mantendrá Dios? ¿Me mantendrá Dios? Por supuesto que si tú amas al Señor tu Dios y confías plenamente en Él, Él lo hará.
Yo le doy un aplauso a Jesús. O sea, como si les fuera muy gravoso la condición. Y esta conferencia tiene mucho el motivar a esta última generación de poder centrar su enfoque en el amor a Dios. Y el amor a Dios lleva varias tesituras. Una de ellas es conoce a Dios íntegramente. Conoce a Dios desde todos los enfoques. Esfuérzate por agradar a Dios. David era un hombre de muchos errores, pero fue el hombre que fue llamado amigo del Señor. Porque su corazón siempre estuvo en querer confiar en Él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, amén, qué hermosa palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? No sé si quieras poner un paréntesis, menos esto que estoy pasando, pastor. No, aquí dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nuevamente la promesa. ¿Cuál es la condición aquí? A los que aman a Dios. ¿Cuál es la única condición? Ama a Dios. Dejar de venir a la iglesia es amar a Dios, por favor. Dejar de orar grupalmente es amar a Dios. El no estar ausente, el ser dominicales nada más, ¿eso es amar a Dios? Según tu enfoque. Pero según la palabra que es Dios, no. Esa es una tentación diabólica, que lo único que quiere buscar en tu vida es hacerte tropezar. Y por eso las promesas no se están cumpliendo en ti. Para cerrar, recuerdo un personaje que tuvimos aquí hace algunos años que me decía, que pedía relojes, ¿se acuerdan? Y me decía, es que no es posible que tú vengas, ¿verdad? Eso parecía la filosofía de los gobernantes actuales, porque decía, no es posible que tú seas un pastor acomodado con una iglesia desacomodada. Y no es posible que ellos puedan ver un coche como el que traes, o una casa con la que tienes, y ellos no. Dije, no, ese era su enfoque. Dios nos quiere a todos igual. Y Dios nos quiere bendecir a todos igual. Pero no todos quieren ser bendecidos por Dios. Hay condiciones que no han querido cumplir. Punto. Para Dios no hay favoritos. En ese sentido. ¿Amén? Pues si tú cumples la parte que te compete, Dios no va a fallar. Seguro no falla. Amén. Yo le doy un fuerte aplauso a Jesús. Me encantaría seguir compartiendo esto, porque son conferencias que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. Ya no podemos estar, ¿verdad?, con conferencias de tú vas a ser un gran pastor que vas a trasladar las naciones y te vas a ir hasta no sé qué lado. Aquí haces falta, ¿no? Ya tenemos que ser más claros, analizar nuestras circunstancias, nuestra situación, nuestra vida, nuestras cenas, pero sobre todo la condición que no estoy cumpliendo yo hacia el Señor. Busquémonos, amados, en esos enfoques integrales delante de Dios. Amén. Y Dios no falla. Dios no falla. Dios no le falló a las hermanas de Lázaro y les cumplió. A pesar de 4 días de apestado, Dios cumplió. ¿Ven? Dios no te va a fallar. Nada más enfócate como Él desea que te enfoques hacia Él.
Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.